Hola, hoy vamos a trabajar en este Kia Soul que presenta un código de error P0441 que está relacionado con un flujo incorrecto de emisiones. Además, este auto cuando se le pone gasolina no quiere encender. Todo esto nos lleva a pensar que la válvula de control de purga o depuración debe estar defectuosa. La válvula está localizada justo detrás de la manguera de la toma de aire. Para poder acceder a ella, debemos remover primeramente esta manguera. Desconectamos este cable para tener un mejor acceso a la válvula. Podemos observar la ubicación de la válvula. Comenzamos desconectando el cable eléctrico que alimenta a la válvula. Después, debemos separar las presillas metálicas que presionan a las mangueras con los tubos de entrada y salida de la válvula. Vamos a desmontar la válvula de la placa metálica que la sujeta al motor. Vamos a desconectar las tomas de la válvula. En nuestro caso, la toma superior no se separó la manguera de la válvula, por lo que tuvimos que desconectar del otro extremo de la manguera. Esto es muy común que ocurra debido al calor al que está expuesto esta manguera. De hecho, la pieza de repuesto viene con esa manguera incluida. Preparamos la nueva válvula conectando la manguera nueva a la toma y la base para sujetarla al auto. Vamos a instalar la nueva válvula reconectando las tomas. Reconectamos el otro extremo de la válvula que tiene la manguera a esta toma del motor del auto. Colocamos en su posición nuevamente las presillas metálicas comprobando que quede bien la conexión. Volvemos a montar la base de la válvula a la placa metálica que la sujeta al auto y reconectamos el cable eléctrico que alimenta a la válvula. Una vez que hemos terminado el cambio de la válvula, procedemos a reinstalar nuevamente las mangueras de la toma de aire.
Hemos terminado la instalación de la nueva válvula de purga, pero necesitamos comprobar que realmente el trabajo ha sido satisfactorio. Como uno de los problemas que presentaba este auto era que al ponerle gasolina no encendía, nos trasladamos a la gasolinera para cargar con gasolina y probar el encendido. El código de error se ha quitado y el auto enciende correctamente. Muchas gracias por ver este video.